Cambios en Rusia y China. Bueno, a ver si interpreto bien lo que nos dice JLCC. El hecho de que hayan ocurrido cambios en Rusia y China, ¿cómo va a influir en Europa, por ejemplo? Creo que se está refiriendo al vídeo en el que hablábamos de cómo en los últimos 20-25 años los cambios en Rusia y China en el año 2000, a partir del año 2000 en Rusia, a partir del año 2012 en China, pues han sido fundamentales para entender qué es lo que significa ese choque entre los países emergentes y Occidente en el momento actual, ¿no? Entiendo que te refieres a esos cambios. Si no es así, ya nos lo dirás, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esos cambios llevaban a un planteamiento que nosotros hemos llamado, vamos a decir, anticorporativo. Anticorporativo en el sentido de que intentaban asegurar, primero, que dentro del país las corporaciones privadas quedaban sometidas al gobierno, es decir, que evitaban un excesivo poder de estas corporaciones, sacándolas del poder y limitando, controlando de alguna forma sus actividades, ¿no? Bien, ya dijimos que esto, en el caso de Rusia, pues generó una especie de guerra civil larvada a partir del año 2000, en el que algunas corporaciones fueron expropiadas, otros de los oligarcas pues fueron procesados, otros terminaron en el exilio, y ha sido más callado probablemente en el caso de China, porque ha estado interrelacionado con estrategias anticorrupción, ¿no? Pero bueno, sí ha llevado a una progresiva regulación de las actividades de las grandes corporaciones privadas, tanto chinas como de otros países de otros países en China, ¿no? Bien, entonces la pregunta es, ¿todo esto cómo va a influir en Europa, por ejemplo? Bueno, primero, depende de lo que resulte del choque geopolítico. El choque geopolítico que se iba planteando de forma progresiva, pero que estalló en Ucrania en el año 2022 y que al final no es más que una forma de estallido de esa creciente rivalidad entre los países emergentes y Occidente, o, si se quiere, los intereses corporativos que controlan Occidente, ¿no? Bien, entonces depende de qué pase con ese choque geopolítico, pues la influencia de esas ideas y esas estrategias anticorporativas de Rusia y de China va a ser mayor o menor y se va a detectar antes o después. ¿Esto cómo puede plantearse? Bueno, primero puede plantearse a través de una crisis política, esa previsible crisis política en Europa Occidental, en el caso previsto de que Rusia gane la guerra en Ucrania, por eso le tienen tanto miedo, ¿no? Que esto lleve al despliegue de esas estrategias anticorporativas, no solo en el conjunto del mundo, que no solo les lleva a perder el control del mundo, sino también el control de Europa y de Estados Unidos. Y al final, bueno, esas estrategias corporativas tienen otra vertiente muy importante, que es recuperar el equilibrio, la objetividad en el análisis de lo que debe ser público y privado en el ámbito empresarial. Una objetividad que hemos perdido, porque estamos en Occidente, en Europa, absolutamente fanatizados a favor de la empresa privada y con una carga enorme de prejuicio contra la empresa pública, y entonces la idea es superar esto, lo que están planteando, lo que han hecho los países emergentes y nos están planteando en este sentido es superar esos prejuicios y ser capaces de analizar con objetividad cuándo conviene que una actividad o un sector, sean públicos y sean privados, siempre analizarlo con objetividad desde la perspectiva de los intereses generales. Bien, bueno, todo esto puede venir por distintas vías, claro, pero el cambio político evidentemente va a ser la más directa, el más directo, el más de corto plazo. Si no se produce ese cambio político directo como consecuencia del resultado de la guerra en Ucrania, pues vendría de forma más lenta a través del creciente peso indirecto que estos países emergentes están teniendo en el mundo, y esto genera influencias de una u otra forma, ¿no? Influencias pues porque de una u otra forma unas u otras fuerzas políticas empiezan a
a visualizar cada vez más que estos modelos de los países emergentes pues funcionan, que tienen éxito, sus economías van mejor, y la nuestra, la europea fundamentalmente, pues está estancada y con unos retos casi inabordables cara al futuro. Me estoy refiriendo al hundimiento demográfico, al sobreendeudamiento, etcétera. Bueno, pues ese diferencial comparativo se va a hacer más evidente probablemente cada vez, y por otro lado tenemos ese derrumbe geopolítico. Esas van a ser las dos formas de influencia. Pero bueno, dentro del futuro económico de Europa, nosotros hemos hecho un análisis de los 6 posibles futuros. Hemos hablado de 6 posibles modelos para Europa. Entonces, uno de ellos sería el de una creciente influencia precisamente de esto que ha sucedido o de estos modelos de los países emergentes, o de lo que llamamos el modelo emergente. Esa creciente influencia pues tendría esas dos consecuencias fundamentales. La tendencia o la apuesta porque los gobiernos estén por encima de las empresas privadas, en lugar de al contrario, como sucede ahora en Europa. Y por otro lado, recuperar el equilibrio, recuperar la objetividad en el análisis de lo que debe ser privado o público. Bueno, si no he respondido correctamente al enfoque de tu pregunta, ya nos dirás. Bien, acordaros de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos, ya sabéis que es gratuito, y dejarnos preguntas o comentarios. Un saludo.